Bueno, pues muy buenos días a todos. Somos poquitos, lamento sin haber informado con poca antelación sobre el evento, pero bueno, la intención es subir pronto la información que hemos elaborado, ¿no? Yo les recuerdo que una conferencia sobre este monitor de la OFI. OFI significa, es en inglés, es la palabra esta de la salida de flujos de inversiones de manera directa China hacia América Latina. Y bueno, tenemos ahí un banco de datos, un material me parece que muy valioso, que los invitamos a revisar con detalle, ¿no? Vamos a hacer una presentación del doctor Samuel Ortiz Velázquez, que es profesor acá de la Facultad de Economía, y yo también profesor de la Facultad de Economía, y ambos miembros del Centro de Estudios China-México y del Centro de Estudios China-México. A ver, y esto no funciona. A ver, ahí está. Ahí está, no, ahí va. Un momento. Ahí está, y luego sí, pero es para adelante, ¿no? Esto es lo que no estoy funcionando. No, ahí se va para atrás. Y si me voy para adelante, bueno, me voy de este lado. Un momento. Y la siguiente. Ahí está. Miren, entonces lo que quisiéramos hacer entre ambos es compartir los resultados de este esfuerzo que hemos hecho en este par de meses, que creemos que es una contribución interesante y relevante al conocimiento por parte de China en América Latina y concretamente en México, ¿no? Los temas en los que vamos a presentar son, por un lado, recordar este esfuerzo es parte de la red académica de América Latina y el Caribe sobre China, concentrarnos en algunos resultados de este monitor y terminar con algunas conclusiones. Esto mismo, ¿verdad? No. Yo les recuerdo sobre la red. En fin, es una iniciativa orgullosamente académica. La red es una iniciativa con dos patas, dos sostenes. Por un lado, la institución de la UAL, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y por otro lado el CECHIMEX, el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía, ¿no? La red existe desde el 2012. En fin, hay el contexto de la red es lograr socializar en forma pública, lograr una discusión, un proceso de aprendizaje en la región sobre el tema de China desde una perspectiva multidisciplinaria y en 4 ejes temáticos, ¿no? La red tiene el eje temático de economía, de temas políticos, de medio ambiente y agricultura, y el último de historia, aprendizaje de chino y temas culturales, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, yo les diría que probablemente las principales actividades
y resultados de la red son un grupo de publicaciones. La siguiente, por favor. Un grupo de publicaciones con gente de Argentina, de Brasil, de China, de Cuba, por supuesto de México, entre muchos otros, y lograr sobre todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Crítico, autocrítico, respetuoso, con contrapartes chinas, con universidades chinas, pero también con el sector público, privado y por supuesto académico. La siguiente, por favor. Termino simplemente, yo los invito, revisan ahí el portal de la red, van a encontrar ahí, en fin, un grupo de miembros, publicaciones y también esta publicación. La siguiente. Hay un grupo de publicaciones que están disponibles, resultados de los seminarios que se realizaron en 2012, 2014, estamos terminando, yo espero en un par de meses con las publicaciones resultantes del seminario del año pasado. La siguiente, estas son algunas de las publicaciones. Invito mucho a revisar este documento a mi derecha sobre la inversión extranjera directa, 10 casos de estudio. Todos estos documentos se pueden bajar, son en fin 10 documentos, 10 análisis sobre casos de estudio, y me parece que un aporte relevante. ¿Cuál es la diferencia entre la inversión china a nivel micro? Y acá se presentan 10 casos de estudio en 5 países. Ojalá que esto se mejorara, se profundizara, se actualizara. En fin, hay un campo de estudio que está muy de moda y que, en fin, es una invitación, yo diría, al sector académico, por supuesto que también a los medios de comunicación. ¿Se podrá sacar ese chillido o no? Es uno de sus micrófonos. Es uno de estos, bueno, pues lo pagamos el que sea o los dos. Uno. Aquel. Uno dices cuál es. La siguiente, por favor. Otra serie de publicaciones en los últimos años. La siguiente, por favor, ¿no? Y yo termino yo les diría invitación destacando el seminario que vamos a realizar el próximo año, el 28 al 30 de mayo. Invito a todos a participar en este esfuerzo, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es el contexto de este monitor de la OCDE China en América Latina, ¿no? Recientemente hemos venido trabajando sobre o enfatizando la creciente complejidad de la relación de América Latina con China. Uno pudiera plantear 4 grandes fases, etapas, con un grupo de implicaciones. La relación más reciente, respetamos mucho el tema, no es, entonces me voy con el otro, tampoco, no fueron por el técnico. Entonces, respetamos mucho el enfoque de historiadores, de otros colegas sinólogos, etcétera, sobre el tema de China. Sin embargo, en la etapa más reciente, la relación con China pudiera plantearse desde 1990 en términos del comercio, una intensificación del comercio entre América Latina y China. Hoy en día China es el segundo socio comercial de América Latina, el primero de países como Perú, Brasil, Chile en algunos años, segundo de México. Entonces toda una discusión muy concreta sobre el tema de comercio, en redes, en cadenas de valor, por capítulos a 10 dígitos del sistema armonizado. Los invitamos a revisar la información que pone a su disposición la propia red, el Sechimex y otros. Estamos justo a estos, ¿o sí son estos? Ponemos a
su disposición toda una serie de análisis estrictamente sobre el tema de comercio. Una segunda fase, seguramente desde 2007-2008, sobre el tema de financiamiento. Acá hay un grupo de colegas en la Universidad de Boston, sobre todo Kevin Gallagher, que vienen haciendo un análisis muy puntual desde hace varios años sobre el tema de financiamiento. Ojo, el tema de financiamiento es muy diferente, uno diría en forma provocadora, no tiene nada que ver con el comercio. Son dos temas con características, empresas, formas, contratos, países muy diferentes. Una tercera fase, y vinculada a lo que quisiéramos presentar hoy, sobre el tema de la inversión, ¿no? Es decir, la inversión extranjera directa, la salida de flujos de China, de salida de flujos de inversión masivamente desde el 2007-2008, veremos el tema con detalle en un momento. Y por último, desde 2013, en toda esta iniciativa, o BOR, por las siglas de One Belt, One Road Strategy, de una ruta, una franja, desde 2013, concentrada en proyectos de infraestructura. Son 4 temas diferentes, ¿no? En la CELAC, en muchos grupos públicos, académicos, etcétera, se habla de la inversión, algunos hablan de la inversión en infraestructura, con lo cual yo diría esos conceptos, en fin, confunden más que aclaran, porque nos dan la diferencia entre un servicio, es decir, la infraestructura tiene un contrato específico, un servicio, en donde terminando según lo especificado en el contrato, se entrega la llave de un puerto, de un aeropuerto, de una red Wi-Fi, de una carretera, de una autopista, en fin, cientos de proyectos hoy en día, versus una inversión, que es lo que vamos a tratar hoy, o el comercio o el financiamiento. La relación con China se ha complejizado crecientemente y no es válido analizarla solo en términos de uno de estos elementos o juntar los 4 elementos y juntar peras, manzanas y al final nos sale una mezcla que no habla ni de uno ni del otro. Y esto es relevante, yo les diría, incluso en términos de política, ¿no? Es decir, requerimos de capacidad de hacer propuestas de política concreta sobre el tema de comercio, sobre el tema de financiamiento, sobre el tema de inversión y sobre el tema de infraestructura. Si juntamos todo en uno, lo más seguro es que no hablemos con cierto detalle de ninguno de los 4 temas, ¿no? Entonces, es una propuesta, yo les diría, con enormes y muy significativos efectos desde nuestra perspectiva, en una difusión más allá de la cooperación entre América Latina y China y países específicos, muy concretamente opciones de desarrollo para América Latina desde una perspectiva latinoamericana. Ojo, China podrá presentar su perspectiva y sus prioridades, y bienvenido ahora sí a un diálogo y a una cooperación muy puntual y muy concreta. ¿En términos de qué? En términos de estos 4 temas, de cadenas de valor y el comercio en la industria del juguete. Los invito a revisar trabajos, presentaciones en los últimos años acá. Entonces, en fin, hay que hablar, los invitaría, en estos términos y no confundir. La siguiente, por favor. Concretamente sobre el documento, terminando, con mucho gusto les damos ahí un pequeño resumen de lo que nosotros consideramos son los principales temas de este monitor. La siguiente, ¿no? Yo les recuerdo, el monitor es un esfuerzo que busca analizar un tema muy de moda, pero donde yo diría pues hay enormes conclusiones sobre el tema de la inversión. No es comercio, no es infraestructura, no es financiamiento, sino que es el tema de la inversión.
con temas estadísticos, metodológicos, propuestas de política, noticias, etc., ¿no? Ahí estamos muy agradecidos, sobre todo con China Hoy, la revista China Hoy y la agencia de noticias Xinhua, que hasta 2016 nos permitió, si ustedes ingresan a la red académica, a la red ALC China y al monitor de la OFI, ustedes van a encontrar yo les diría, un complejo grupo de noticias, revisiones bibliográficas, estadísticas según diferentes fuentes, etcétera, donde la parte de las noticias también son relevantes con casos específicos para Jamaica, para México, para Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? En todo esto reiteramos la invitación a mejorar la información, ¿no? Es decir, acá, como veremos en un momento, se ha hecho un gran esfuerzo de, ¿cómo decirlo diplomáticamente?, de tratar de comprender por qué las enormes diferencias según las diferentes fuentes, ¿no? Y yo les recuerdo un antecedente interesante, importante de esto, también está disponible con ustedes, es el esfuerzo que hicimos con el doctor Samuel Ortiz Velázquez el año pasado, el monitor de la OCDE de China para el caso específico de México, ¿no? Entonces, si tuviéramos los recursos, si tuviéramos los contactos, si tuviéramos el tiempo, pues sería fantástico poderles presumir, en fin, 35 trabajos para el caso de México, para el caso de Belice, para el caso de Brasil, para el caso de Perú, etc. No tenemos esto, la invitación y la puerta está abierta. La siguiente. Hay poco conocimiento, llama la atención de cómo el tema de la inversión extranjera directa es un tema de moda, en boga, multicitado, para su atracción, problemas, pros y contras. Poca información, yo les diría, sobre el uso de la información, ¿no? Es decir, si estuviera acá el embajador chino, y estuviera acá el embajador mexicano, y estuviera también de este otro lado el que es director general de la UNCTAD, de las Naciones Unidas, pues tendríamos acá una ensalada de estadísticas donde nadie entendería nada, porque uno diría 10, el otro dice menos 15 y el tercero dice 100, ¿no? Entonces la pregunta, digo, a los sospechosismos electorales recientes, uno diría, bueno, pues, ¿quién es el mentiroso, no? ¿Por qué no saben sumar, no? Que parece que es lo que está pasando en algunos estados del país, ¿no? ¿Qué sucede, no? Entonces, con mucho detalle, con el apoyo también de Samuel y de otros, hemos hecho todo un esfuerzo metodológico para plantear, digámoslo así, no necesariamente hay mentirosos, sino que hay metodologías diferentes y es importante comprender las metodologías de las respectivas fuentes antes de utilizarlas. No quiero dedicarle demasiado tiempo al tema, pero un tema muy importante es si se incluyen las actividades financieras. En el monitor no lo hacemos. Si se incluyen las actividades intraempresa o cruzadas, ¿no? Es decir, Huawei transfiere capital de Brasil a México por la razón que fuera, acá no se incluye. Y un tema crítico es la fuente y la nacionalidad de la inversión. Es decir, una empresa china X puede, por las razones que fuera, invertir desde Hong Kong, desde las Islas Caimán, desde Luxemburgo a México, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Economía en su Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa? Por ley lo que tiene que decir es, si lo hace desde Los Ángeles, pues es una inversión estadounidense, ¿no? Ojo, nosotros ahí, desde una perspectiva, yo les diría académica, y no sé si realista, pero desde otra perspectiva, no es que el registro de la Secretaría de Economía miente, ¿no? Sino que la empresa le pone, lo estoy haciendo desde Luxemburgo,
Yo sé que esta empresa es china y no me importa si lo hace desde donde ustedes quieran. Entonces, las diferencias son realmente significativas si uno toma los registros y las transacciones a nivel micro por transacción. Las diferencias son brutalmente, abismalmente diferentes, y de nuevo no es que haya mentirosos, sino que hay metodologías diferentes. La UNCTAD tiene otra metodología, la CEPAL tiene otra metodología, y acá tenemos un grupo de fuentes diferentes, la siguiente. Yo les diría, pues el aporte entonces de este esfuerzo es de tener acceso gratuito a esta información por diferentes fuentes. No nos pirateamos acá la información ni de la UNCTAD, ni de la OCDE, ni de la Secretaría de Economía, sino que solo la difundimos, no la mejoramos, no ponemos calificativos, sino que simplemente ponemos las diferencias entre el Ministerio de Comercio de China, que dice exportar capital a América Latina, ojo, el 80, a veces el 85, en algunos años el 90% de la inversión extranjera directa, la salida de China, la OFI, va a las Islas Caimán, a las Islas Vírgenes y a una tercera isla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el MOFCOM al día de hoy, aunque ha cambiado con las recientes regulaciones, al día de hoy indica el primer destino de la OFI, ¿no? Están cambiando al destino final, ¿no? Pero hoy eso no existe. Entonces, las diferencias son realmente importantes, porque según el Ministerio de Comercio de China, en realidad la OFDE que va al resto de América Latina, que no sea el Caribe, es realmente 10-15% de la OFDE. La CEPAL dice 12.000 millones de dólares, pues dirá loco el pueblo, pues no entiendo, ¿no? Entonces, de nuevo, si tuviéramos acá a las diferentes fuentes, las diferencias son diferentes. ¿Qué es lo que se hizo en este trabajo? Lo que se hizo en este trabajo fue una muy ardua labor con base en estas fuentes, Thomson Reuters, Bloomberg, entre otras, para el periodo 2001-2016, en donde se partió de más de 500 transacciones según estas fuentes y otras fuentes que nosotros tenemos, de inversión extranjera directa realizada por China en América Latina. Realizada, no anunciada, ¿no? Incluimos la información que, pues en fin, en donde un presidente en noviembre del 2014 va a China y por 15 minutos antes de ir, pues le dice a una empresa, oye, por favor anuncia que vas a invertir 5.000 millones de dólares, y pues nadie se acuerda, ¿no? Eso no, ¿no? Entonces, revisamos cada una de estas 500 más transacciones, si esta inversión se realizó, y además incluimos una columna con el empleo generado por esta transacción. De nuevo, esto va cambiando con el tiempo, se podrán imaginar transacción por transacción, horas en algunos casos de revisión en la empresa, en otros lugares al respecto, ¿no? Todo esto va a estar desde hoy al mediodía accesible en el portal de Monitor, la siguiente. Y algunos resultados, ¿no? Yo les diría a grandes rasgos, en fin, se imaginarán una enorme riqueza de análisis del 2001, donde empiezan a incrementarse las inversiones chinas en América Latina hasta el 2016. Veremos simplemente algunos detalles, solo podemos invitarlos a revisar la información por país, por sector, por tipo de propiedad, etc. Es una enorme riqueza y de nuevo contrasta con la información y el registro del Ministerio de Comercio de China, la Secretaría de Economía de México, la UNCTAD y muchos otros, por aspectos metodológicos, ¿no? Yo les diría un grupo de resultados interesantes, en fin, por diversas razones, lo veremos en un momento. Hay un pico, yo les diría, en el 2010, de inversiones chinas
por alrededor, si me alcanza la vista, cosa que no lo hace, pero en fin. ¿Atrás? Sí, está atrás. En fin, en 2010 la OFRI china alcanzó más de 30.000 millones de dólares, 31.000 millones de dólares, y es interesante para todo este periodo, 2003-2015, donde nosotros ya tenemos información para el 2016, pero las demás fuentes no, para este periodo 2003, 2015 y 2009-2015, la participación de la OFRI china en la IED total que recibe América Latina, en fin, pues fluctúa año con año, pero participa para este periodo más reciente, 2009-2015, con alrededor del 7% de la captación de IED a nivel regional. La siguiente, por favor. Otros temas relevantes, en fin, una caída del 2010 y después vuelve a incrementarse. Esto tiene mucho que ver con un tema que se ha señalado acá en el Sechimex en varias conferencias. En fin, caída de los precios de las materias primas, recomposición también de la salida de OFRI China, problemas, crisis políticas económicas en varios de los países latinoamericanos donde China históricamente y tradicionalmente ha venido invirtiendo. De nuevo, hoy en día la OFRI China en términos de flujos es alrededor de 11.000, 12.000 millones de dólares. La siguiente, por favor. En fin, y una más, por favor, la siguiente. Y yo les diría, en fin, acá hay después ya un grupo de resultados adicionales. Le doy la palabra al doctor Samuel Ortiz, ¿no? Muchas gracias, buen día. Miren, únicamente regresando un poco a esta tabla ya de resultados particulares de este monitor, destacar la creciente participación de la OFRI China como parte de la inversión extranjera directa regional, particularmente desde 2011. Se asiste a un pico, ¿no? A un pico en el año 2010 que tiene sus orígenes particularmente lo siguiente, ¿no? En ese año 2010 registramos 31 transacciones de China, empresas chinas en América Latina por un monto de 31.655 millones de dólares, pero apenas 5 transacciones estarían explicando el 64% de ese flujo en 2010. Particularmente destaca que son 5 empresas chinas que participan en las actividades petroleras y en actividades de fusiones y adquisiciones las que están explicando este pico presente en el año 2010. Este otro gráfico da cuenta de la creciente presencia de China como en términos de salidas de inversión extranjera directa. De hecho, como observamos en la gráfica, podemos apuntar a que como desde 2016 China se consolida como el segundo país con los mayores flujos de OFRI al mundo, solamente superado por Estados Unidos. De hecho, la relación que asocia las salidas de inversión extranjera directa china con respecto a las entradas supera el 100% desde el año 2016, como se observa en la gráfica. Principales tendencias reflejadas a lo largo del periodo: encontramos 303 transacciones de empresas chinas, y estas transacciones se reflejan en un monto de 115.894 millones de dólares, además
de que el empleo asociado a esta presencia de China en la región latinoamericana fue de más de 259,000 empleos. Observamos nítidamente tres fases en el relacionamiento en términos de inversión de empresas chinas en América Latina, donde particularmente destaca el periodo 2010-2016. En ese periodo se estarían realizando inversiones que representaron más de 3/4 partes de las inversiones chinas realizadas en América Latina a lo largo del periodo, y también en ese periodo 2010-2016 se estaría generando alrededor del 74% del empleo que se reporta a lo largo de todo el periodo 2001-2003. ¿Qué pasa en 2016? La OFDI china a la región crece en un 27.6% para alcanzar un monto de casi 11,000 millones de dólares, y la generación de empleo cae en un 13.3% comparativamente con el año 2015. En términos de tipos de inversión, este esfuerzo estadístico distingue las inversiones por tipo, ¿no? Fusiones y adquisiciones y nuevas inversiones. Es una distinción relevante en términos de que las nuevas inversiones por definición implican ampliación de la planta productiva, y por lo tanto en el corto plazo ello puede reflejarse en generación de empleo nuevo, ¿no? Mientras que las transacciones tipo fusiones y adquisiciones estarían reflejando únicamente el traspaso de una propiedad previamente existente, sin implicaciones en el corto plazo en términos de ampliación de la planta productiva nacional. ¿Qué tenemos? Para el periodo 2001-2016 predominan las transacciones tipo nuevas inversiones. Representan, como se observa en la diapositiva, 74% del total de flujo de inversión para el periodo largo 2001-2016. No obstante, 80 transacciones se asocian a fusiones y adquisiciones. Representan el 26% del total, pero han sido las más relevantes, han sido muy relevantes en términos de generación de empleo y en términos de inversiones. Explican cerca del 50% entre el periodo 2001-2016, además de que otro dato importante apunta a que el monto promedio por transacción y el tamaño promedio de planta es 3 veces más en las fusiones y adquisiciones en comparación con las transacciones tipo nuevas inversiones. ¿Qué pasa en 2016? Observamos que predominan las nuevas inversiones, representando 64% del total de transacciones, pero nuevamente son las fusiones y adquisiciones las más relevantes en términos de monto de inversión y en términos del empleo generado en la región. Otra información relevante que se destila de esta base de datos tiene que ver con la actividad económica de destino. Para el periodo que nos ocupa, 2001-2016, podemos observar que en términos de transacciones, 3 actividades, particularmente materias primas, manufacturas y servicios vinculados al mercado interno, explican una tercera parte, una tercera parte cada una de las inversiones que China realiza en América Latina, pero sus contribuciones en términos de empleo y de inversión han sido muy diferentes. Para este periodo destaca, por ejemplo, cómo el 64% del valor de la OFDI se dirige a materias primas, y esto se asocia con una generación del 50% del empleo a lo largo del periodo, mientras que el valor promedio por transacción y el tamaño promedio de planta en materias primas estaría duplicando el valor al promedio. Esto que apunta a que una motivación relevante de las empresas chinas para establecerse en América Latina pues ha sido la búsqueda de materias primas, ¿no?
También destaca como en el terreno, la segunda motivación de las empresas chinas para llegar a América Latina radica en la búsqueda, ¿no?, de servicios y vinculados al mercado nacional. ¿Qué pasa en 2016? En 2016 hay una tendencia importante, ¿no? Ahora son los servicios, son las actividades, las transacciones vinculadas a servicios y mercado interno las que estarían presentando una contratendencia positiva, ¿no? Son relevantes en términos de empleo y en términos de OCDE. Otra anotación relevante de esta base de datos es que permite distinguir el tipo de propiedad de la empresa china en América Latina. Destacamos aquí lo siguiente: las transacciones privadas estarían explicando poco más de la mitad de las transacciones totales, ¿no? Las empresas privadas en términos de transacción han sido más relevantes entre el periodo 2001-2016, pero son las empresas públicas chinas las que están explicando buena parte del empleo y de las inversiones. Como destacamos, 75.5% de las inversiones tienen como de origen empresas públicas y generan más del 61% del empleo en la región. Además de que el monto promedio por transacción es muy superior al promedio de las transacciones totales. Esta es una información que destaca la distribución porcentual en términos de país destino. ¿Qué tenemos aquí? Para el periodo largo 2001-2016, 3 economías, Brasil, Perú y Argentina, están explicando cerca del 67% de la OCDE china en la región y también son las más relevantes en términos de generación de empleo, explicando alrededor del 61%. Esta tendencia se está manteniendo en 2014 y particularmente para el caso de Brasil. Brasil está capturando alrededor del 80% de la OCDE china en 2016 y explica alrededor del 66% del empleo generado por las empresas chinas. Se asiste, para concluir, a una alta concentración agregada. ¿A qué nos referimos? A que son 10 empresas de un universo de 235 empresas chinas que participan en América Latina, las que están explicando para todo el periodo largo, 2001-2016, más del 48% de las inversiones chinas en la región y 37% del empleo generado. Otro dato interesante que destaca de este listado de las primeras 10 es que 9 empresas de las que más invierten en América Latina son de propiedad pública. Son relevantes, les comento, en términos de empleo, de inversión y además de que se han concentrado particularmente en actividades vinculadas a materias primas. 8 de las empresas se vinculan a procesos de materias primas y apenas 2 empresas estarían vinculando a actividades de servicios y de mercado interno. Aquí también se observa una alta concentración de transacciones de las principales empresas inversoras en términos del país destino. Destaca particularmente por el número de transacciones de estas empresas, pues destinos particularmente a Brasil, a Argentina y a Ecuador. ¿Qué podemos concluir? Que observamos en esta revisión que se asiste a un máximo dinamismo de la presencia de inversiones chinas en la región, particularmente para el periodo 2010-2016. La principal motivación de las empresas chinas en América Latina, según las estadísticas, apunta a la búsqueda de materias primas, no obstante, como apuntamos, con un cambio significativo en 2016. Las transacciones tipo fusiones y adquisiciones se convierten en las más relevantes en términos de OCDE y empleo, no así en términos del número de transacciones realizadas. Predomina
la presencia de empresas públicas y explican buena parte del empleo y de la OCDE. Además, como observamos, se asiste a una alta concentración agregada en términos de país destino y en términos de empresa inversora, particularmente destacando la empresa pública que invierte en actividades vinculadas a materias primas. Una invitación finalmente a revisar el portal del monitor de la OCDE China en América Latina, donde podemos encontrar pues, el documento elaborado en torno, en torno al tema de las inversiones chinas en América Latina, y además de las bases de datos y documentos de investigación, documentos metodológicos que dan cuenta justamente de todas las documentos metodológicos que dan cuenta de los problemas existentes actualmente en torno a los registros y la contabilidad de las inversiones chinas en el mundo. Una invitación también a mejorar la calidad y la cantidad de datos de OCDE a nivel de transacción. En el documento aparece una nota metodológica que da cuenta del procedimiento utilizado en la elaboración del reporte. Hay también un grupo de propuestas que invitamos a revisar, particularmente en el portal de la red, en el portal del Sechimex, con esfuerzos vinculados como el monitor de la manufactura mexicana, que presenta temáticas vinculadas. Pues muchas gracias por su atención. Dos o tres detalles adicionales en términos de conclusión, ¿no? El documento, el banco de datos, sí, uno de los resultados es este banco de datos que estará disponible hoy desde el mediodía, pero no es solo el banco de datos. Ustedes ingresan ahí al mapa interactivo que generamos, van a encontrar por país, para Brasil, para China, para Guyana, para Perú, información estadística según cada una de las diferentes fuentes, una revisión bibliográfica, noticias según China Hoy y Xinhua. Entonces no es solo la parte estadística, y yo les diría con un enorme potencial y una enorme riqueza de revisión, de análisis en el medio académico, ¿no? Es decir, no puedo más que invitar a colegas, a estudiantes. Hay, yo creo que una enorme riqueza a mejorar, a hacer pedazos la información que nosotros les damos. Con mucho gusto, apóyennos a mejorar lo que tenemos. Pero de una enorme riqueza para realizar un análisis académico, ¿no? Es decir, acá se puede analizar por empresas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo CNO, CC, qué está haciendo ZTE, qué está haciendo, en fin, en qué países, y hacer una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado sobre una empresa en América Latina. Pero yo les diría también una enorme riqueza de analizar las empresas chinas, que es lo que estamos crecientemente invitando y presionando a colegas en China, ¿no? Colegas, ayúdenos a entender a sus empresas en China, ¿no? ¿Quién es Huawei? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está invirtiendo en América Latina tanto? ¿En qué otros lugares está invirtiendo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su preparación, etcétera? Ojo, China no es Huawei. Hay 235 empresas, nos quedamos la mayoría con Huawei. Y yo les diría, por último, una enorme riqueza en términos de un diálogo con el sector público, ¿no? Acá no se trata de un proceso abstracto de ONU y entonces, ¿qué hacemos con la inversión china? No, acá la propuesta es agarrar cada una de estas 235 empresas chinas, tomémosla en serio, en México, en Guyana, en Brasil, y decir, oye, ¿cómo atraigo inversión? En Brasil la empresa X está invirtiendo tanto, ¿por qué no invierte en México? Cómo está invirtiendo en terceros lugares, y entonces acá ya se trata de una
propuesta de política de atracción china con nombre, apellido, código postal, teléfono y portal, ¿no? No se trata de nuevo de un proceso de ¿no? Sino que muy concretito, ¿no? Para las autoridades chinas, para las autoridades mexicanas y para las autoridades municipales a nivel de entidad federativa, etc. Entonces yo creo, de nuevo, lo de menos es plantear todo esto está mal, fantástico. Lo demás es decir, pues vamos a mejorarlo, vamos a trabajar conjuntamente con base en un esfuerzo muy puntual, ¿no? En fin, lo dejamos a su consideración y, en fin, si hubiera preguntas, cuestionamientos, etcétera, por favor avísenos, ¿no? Si indican su nombre y su afiliación y hacemos una ronda de preguntas y contestamos, ¿no? Por favor. Doctor, muy buenos días, un gusto estar aquí, felicitarlo por la presentación, también a señor Ortiz, excelente ejercicio. Mi nombre es Jorge Barbosa, de México, y quisiera hacerle dos preguntas, doctor. La primera, más que pregunta, es un comentario sobre el cual me gustaría contar con sus observaciones, conversando con algunas personas relacionadas con el Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa. La empresa extranjera tiene la obligación de registrar cuánto capital va a invertir en México. Sin embargo, una vez que hace su anotación, quizás indica que va a invertir o trae un capital de $300 millones. Sin embargo, el gasto efectuado efectivamente en mano de obra, en terreno, etc., es muy difícil de medir y la empresa no lo va a reportar. Creo que eso nos aumenta un poquito más el reto metodológico. La segunda es una pregunta muy concreta. De acuerdo a sus investigaciones, doctor, la columna en la cual ustedes indican empleos generados a través de estas más de 300 transacciones, ¿hay forma de saber si son empleos directos o indirectos, si son temporales o permanentes, el nivel del empleado que se está requiriendo, dígase técnico, administrativo, ingeniero? ¿Hay forma de saberlo? También la nacionalidad de esos empleos, se trata de mayormente empleados locales que vienen de China a trabajar, capacitar, o sabemos si son transnacionales de los países de América. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Mauricio? Mauricio Mari Campos, del Colegio Médico, del Centro de Estudios Económicos. Felicitarlos por esta labor. Sabemos lo difícil que es realizarla y particularmente compatibilizar cifras de tantas fuentes. Yo te diría dos dudas. Uno, ¿se ha podido avanzar algo, en mi caso, de coordinación entre oficinas de inversiones extranjeras, si es que las hay, en América Latina? Bueno, a mí me tocó ser director de inversiones extranjeras, pero estoy hablando ya de algún tiempo cuando salió la ley de inversiones extranjeras, allá en 73. Bueno, logramos ya para 74, teníamos información completa de toda la inversión extranjera directa en México, con toda clase de detalles, y había la obligación, por supuesto, de proporcionar información del registro de inversiones extranjeras. Han venido cambios pues, sucesivos de las leyes, flexibilización. Pero en su principio, no solamente en México, sino, recuerdo que una reunión en América Latina, nos planteamos la posibilidad de tener algún intercambio de información en ese sentido. Entonces mi pregunta es si esto se está dando o no, y qué se requeriría para tal efecto. Es decir, porque yo creo que hay una falta de transparencia enorme en México respecto a la inversión extranjera, y además las notificaciones que se han hecho a las leyes han quitado la obligación de suministrar y después de hacer pública información en esta materia. Esta es una pregunta de carácter pues, muy general. La segunda tiene que ver ya específicamente con la excelente información que nos presentaron, y ahí la duda que me surge es si en el monitor que va a estar disponible ya de información se especifica más claramente, por ejemplo, el caso de materias primas,
o en el caso de servicios, cuáles son específicamente los productos de que estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué tanto está haciendo el sector energía? Ya vimos aquí claro que energía es, sabemos, un sector muy importante, ¿verdad? Pero ¿qué tanto es energía frente a otros sectores? Y particularmente, yo diría, energía tradicional, inclusive, porque estamos hablando de petróleo, gas, pero también pues China ha entrado en energías renovables, y entiendo que este es un área con un gran potencial. En fin, tiene que ver más bien con preguntar si hay bastante detalle en la información disponible. Igual, como hablamos de servicios, hay algunas empresas que sabemos que han estado operando en México, Alibaba o algunas de las otras de comercio digital, ¿verdad? Inclusive ofrecen a domicilio la entrega de productos bajo el catálogo electrónico. ¿Qué tanto sabemos de esto que está pasando? Claro, es un área en la que todavía hay mucho que avanzar, ¿verdad? Pero en fin, seré pregunta. Gracias, Mauricio. ¿Alguna otra pregunta? Mi nombre es Conrado López Orozco, egresado de aquí de la Facultad de Economía, el del 80. Mi pregunta concreta es, yo he leído generalidades por ahí sobre China, pero no sé exactamente qué está pasando con los salarios. Leía por ahí que llegan ellos a un país, Unión Soviética, donde sea, a extraer su materia prima, sus recursos naturales, pero se ajustan a los salarios que están ahí. En el caso de México, si han mejorado los chinos los salarios, las transnacionales anteriormente, la industria automotriz y todo, pues siempre han pagado muy por abajo de lo que pagan en sus lugares de origen. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya el otro día, pagan $35 la hora en trabajos especializados. En México, ¿qué está pasando con los salarios en Brasil o en todos estos países que ustedes señalaron? ¿Qué sucede? ¿Mejora las comunidades? Por ejemplo, en el caso del oro, de la plata, había un reporte por ahí de la Autoridad Superior de la Federación que en un principio no pagaba nada, últimamente están pagando el 1%. El 1% sobre 490 toneladas de oro que se extrajeron. Por ahí hace un par de meses estaban pidiendo algunos trabajadores un incremento, era mínimo 7%. No se les concedió porque se ajustan, porque crea incrementar el salario, crea inflación. Así pasó aquí en México, ¿no? Creo que apenas lo subieron oficialmente a 90 pesos. Entonces, esa es mi inquietud, porque se están llevando todos los recursos naturales, llámese gas, llámese petróleo, llámese todo. El gas es allá en la Unión Soviética, ¿no? Que en Kazajistán creo que el 50% de consumo. China construyó una red, no tenía ni infraestructura, pero construyó una red de 7,000 kilómetros para llevarse el gas a China, de ahí de Kazajistán. Entonces, mi duda es eso, ¿está pasando lo mismo? ¿No hay una manera de que se le mejore a los trabajadores? ¿O están haciendo lo mismo en Brasil y están haciendo lo mismo aquí en México? Gracias. Muchas gracias. Pues contestamos algunas de las preguntas entre los dos, y si hubiera interés, con gusto hacemos ahí otra o varias otras rondas, ¿no? Primero ahí sobre, en fin, los enormes retos del registro. A ver, nosotros no tenemos acceso a la información del RENIE por empresa, ¿no? Esta información es confidencial. La tuvimos hace 10 años, por ahí publicamos un libro sobre la IED en México a nivel macro, meso, micro y territorial. Se hizo un trabajo ahí para la Secretaría de Economía. La tuvimos hace 10 años, pues hace 10 años China no pintaba ni en México ni en muchos otros lugares en términos de inversión. Entonces, efectivamente, ahí los retos son enormes, ¿no? Es decir, hay cierto grado de discrecionalidad y de revisar, es decir, de estas más de 500 transacciones según diferentes fuentes, revisamos una por una, ¿no?
y le dedicamos, acá están algunos colegas, Luis y otros que nos podrán llorar, Susi, Sonia y otros que nos podrán llorar, en fin, la desesperación de que pues hoy la empresa dice 100, mañana dice 500 y pasado mañana la fuente oficial dice 1500 y por supuesto el presidente municipal le pone un cero más para presumir cuánto se hizo. Bueno, y qué hace uno con estas cifras alegres y que además se repiten cada mes y con cada mes con un cero más, con un cero menos. ¿Qué se hace con eso? Y además en donde la misma empresa señala hoy y en 3 años montos de inversión, etcétera, etcétera. Es un reto sustantivo donde puede haber muchos errores, etcétera. Revisamos cada uno y de nuevo lo de menos es pedirle a colegas brasileños, a colegas chinos, a colegas peruanos, si ustedes le van a dedicar más y tiempo y conocen, etcétera, por favor ayúdennos, ¿no? Pero entonces ahí efectivamente pues digamos en términos muy claros, hay enormes posibilidades de errores y de errores, sí. Revisamos las fuentes en algunos casos, nos vamos incluso en algunos casos para el tema del empleo, por ejemplo, algunas fuentes son sindicatos, ¿no? El sindicato en Chile que está preocupado qué va a pasar con los 50 empleos que compró una empresa china en un viñedo. Bueno, digo 50, pues bueno, espero que sea una buena fuente, porque si no, no hay ninguna otra fuente de ninguna otra parte, ¿no? Entonces, en cada caso tenemos ahí la fuente que creemos que es medianamente seria y ojo, no nos vamos con la finta de que dijo que va a generar 100.000 empleos en la compra de tierras en Argentina hace 5 años y después nadie revisa la información y ahí se quedan 100.000 empleos generados. Nunca se realizó por problemas constitucionales en Neuquén, en Argentina, pero aparecen 100.000, ¿no? Entonces, en fin, es un problema. Nos hemos cansado, queridos amigos, pero que no se ha logrado. Nos hemos cansado con el RENIE y la Dirección General de Inversión Extranjera acá en México, un par de cuadras, de ofrecerles un proyecto, decirles, oigan, vamos a hacer algo conjuntamente, ¿no? Ustedes tienen información relevante, nosotros tenemos otra, vamos a hacer algo, no quiero decir más realista, pero a nosotros nos interesa el tema de China. Ustedes tienen restricciones legales, de nuevo la empresa te dice, vengo de las Islas Caimán, no es China, yo sé que es China, tú sabes que es China, vamos a hacer algo realista. No se ha logrado, hemos enviado los proyectos 10 veces, y ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que es un campo muy fértil para con contrapartes públicas ponerle nombre, apellido a empresa y entonces no decir, vamos a traer, va una delegación de la Conagua China y pues aquí va, pues quién sabe, ¿no? Digo, decirle, oye, a ver, en México estas son las empresas relevantes en tu estado, no te vayas a visitar a China, ve a visitar estas 3 empresas y las otras que existen no son relevantes. En fin, ahí hay tipo de empleo, no tenemos el tema del tipo de empleo. Usualmente, que yo sepa, el banco de datos se trata estrictamente de empleos directos. Digo, si hay cifras alegres en empleos directos, olvídate de los indirectos, ¿no? Pues ahí producimos bicicletas y eso pues afecta al lechero o al panadero, entonces, en fin, indirectos pueden ser masivos. No, usualmente son directos, ¿no? Lo que acá se registra, ¿no? Sobre todo lo que plantea Mauricio sobre esta, en fin, compatibilización, intercambio de información en América Latina y el Caribe, que yo sepa, digo, acá me podrán corregir, pero que yo sepa, o sea, a nivel nacional hay enormes retos, dificultades, contradicciones. De nuevo, la Secretaría de Economía, hoy la cifra oficial es que China ha acumulado 1999-2016, China ha invertido acumulado
400 millones de dólares. Es el 0.1% de la IED de México para el periodo. Es cierto que la IED china es muy reducida, pero ese monto, digámoslo así, contrasta con la información que nosotros tenemos, porque de nuevo no tenemos esa limitación legal que la empresa dice, lo hice desde las Islas Caimán, y entonces pues la fuente es Islas Caimán y no es China, ¿no? Entonces hay enormes dificultades nacionales. Yo creo que el caso de México es el de los casos más positivos y más transparentes, nos podrá decir la Secretaría de Economía, difícil de encontrar, pero ahí está la información. En el caso de China es bastante más complicadito. En otros países no hay nada, además en otros países como Guatemala, que ni siquiera tiene relaciones diplomáticas, pues no parece China, ¿no? Puntos, no está. Sería un fantástico trabajo, pero nos hemos cansado también con la propia CELAC, ahí el sector público yo creo que tendría un enorme lugar de trabajo, de lograr un pequeño trabajo sobre información de inversiones chinas. Hay todo un foro de la CELAC sobre China que ha sido bastante inútil, ¿no? La verdad es que yo no veo que haya un resultado. En la próxima reunión va a ser ministerial, va a ser en Santiago de Chile en enero del 2018, y yo no sé qué resultados van a presentar. Se podría en forma técnica presentar resultados, uno diría muy bonitos, en el término de que pues, se reunieron 15 países de la región, cómo lo miden, qué miden, y concentrémonos en el tema de comercio y de inversión, también de proyectos de infraestructura y financiamiento. Que yo sepa, no existe eso, porque pues, ni siquiera a nivel nacional existe un consenso, ¿no? Si juntáramos acá a las 5 fuentes, tendríamos resultados sobre México muy diametralmente diferentes, ¿no? Entonces, y por último, el tema de salarios, empleo, etcétera. Digo, no es el tema de análisis. Acá no se hace una explicación de por qué a nivel micro, por sector, por país, por qué los salarios son de 10, 20, 50, 2000, etc. Justo en un par de semanas va a salir un trabajo con Ariel Armoni de la Universidad Pittsburgh y mío para la OIT de América Latina sobre cuántos empleos genera China en América Latina. Hoy no sabemos si son 2.000 o 20 millones. No se sabe, ¿no? Y ojo, no solo en comercio, sino que es de nuevo comercio, inversión, o es comercio más inversión, más proyectos de infraestructura, donde por ahí se suman peras y manzanas, ¿no? Porque en proyectos de infraestructura sabemos que, bueno, pues en Chicoacén 2 se generan 4.000 empleos de construcción, y cuando se termina el proyecto pues es 0 y terminan al final 35 ingenieros, ¿no? Entonces se suma eso con el empleo del comercio neto, con esta información de inversión. Entonces estamos sumando un poco peras y manzanas, pero yo diría en términos cualitativos que sorprendentemente y en contra de lo pensado, la inversión china, el comercio chino, los proyectos de infraestructura china, que son cada uno diferente, se ajusta en forma muy flexible y muy pragmática a las condiciones legales, culturales, laborales del país huésped, ¿no? En este documento señalamos chistosas y pintorescos casos en el Caribe, en donde en proyectos de infraestructura, imagínate, hasta la fuerza de trabajo es china, y entonces los chinos, creo que era en Jamaica, hacen una huelga y se quejan en Jamaica, enfrente de la embajada china, de las pésimas condiciones laborales de la empresa china en este país. Los recibe el embajador chino y les dice: jovenazos, tranquilos, y se arregla, ¿no? Y eso resulta
yo no soy embajador de nadie, pero resulta chistoso, ¿no? Y otras empresas como Huawei en México, que por ejemplo pues, ha decidido que la parte de América Latina la traspasó a Panamá, porque buscó incrementar la participación de la fuerza de trabajo china. El Instituto Nacional de Migración no se lo permitió, dijo, pues no es que Huawei se vaya de México, no, pero el apartado de América Latina se fue a Panamá porque dijo, ¿sabes qué? Pues en Panamá puedo tener 100% de la fuerza de trabajo china y no tengo que acá andar lidiando con un instituto que no me entiende ni me hace caso ni nada por el estilo. Entonces te encuentras proyectos de infraestructura en Costa Rica en donde el 100% de la fuerza de trabajo es china y es más, se quedó en Costa Rica y genera toda una discusión, a otros proyectos donde el 100% de la fuerza de trabajo es local, regional, nacional, ¿no? Un alto grado de pragmatismo, donde China toca la puerta y dice, ¿y acá qué puedo hacer? Y allá puedo hacer esto, acá puedo hacer esto, y las condiciones laborales y de empleo estrictamente según las condiciones legales en el respectivo país. Es decir, China, Lenovo compra a la IBM en Tokio y paga salarios japoneses con todos los derechos de la ley, versus otros casos donde pues, en terceros países pues, paga lo que se paga localmente, ¿no? Entonces, contrario a lo pensado de que China rebaja y maltrata y trata todo para abajo, ¿no? Pues, pregunta localmente, ¿y acá se paga esto? No, hombre, no, pues olvídalo, lo hago, entonces tampoco lo hago, ¿no? Entonces, un enorme pragmatismo sin sin normas y regulaciones intraempresa, ¿no? Es decir, la IBM, Nike, Volkswagen, Honda y muchos otros tienen códigos y normas intraempresa. Eso en general las empresas chinas no lo tienen y se ajustan a las condiciones territoriales específicas. Sí, bueno, solo complementando un poco, apuntar entonces a que estos resultados presentados pues, se deben de considerar como una primera aproximación para comprender, ¿no? La generación de empleo por parte de las empresas chinas en América Latina. Y yo los invitaría mucho a revisar la ficha técnica que permite que detalla, ¿no? Sea, los diferentes criterios utilizados en este proceso de selección, ¿no? De un universo de 631 transacciones que en un principio teníamos, ¿no? Llegamos a 303 transacciones y en la ficha técnica se detalla el proceso. Miren, también apuntar a lo siguiente, efectivamente nosotros agrupamos las actividades económicas de destino en 4 grupos genéricos: materias primas, manufacturas, servicios y mercado interno y compra de tecnología. Pero en la base de datos que estará disponible en la red hay un esfuerzo por, en una columna, presentar un mayor nivel de desagregación en torno a la actividad económica de destino. Además de que muchos de los documentos consultados para armar en este proceso de construcción de la base de datos pues están presentes en la pestaña Documentos de Investigación, en la pestaña Notas Periodísticas del portal del monitor de la OFI China en América Latina. Entonces, para el público interesado en profundizar sobre aspectos concretos de una empresa china en América Latina, pues por medio del buscador se puede tener acceso a información más detallada. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues les agradecemos de nuevo mucho por su interés, los invitamos de nuevo a revisar esto y háganlo, yo les diría, nada más para terminar, en el ámbito de las discusiones
discusiones y resultados que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Para el caso concreto de China, yo les recuerdo, está este monitor de la OFI China en México, con un grupo de análisis por sectores, por entidades federativas, por empresas, con un grupo de propuestas. El año pasado publicamos por parte del CECHIMEX este documento de la relación México-China, desempeño y propuestas para 2016-2018, ¿no? Acá hay 18 autores, recordarán algunos, hicimos a principios del año pasado, hay un taller, 18 autores de la Secretaría de Economía, de Banobras, empresarios, académicos, etcétera, con docenas de propuesas también sobre el tema muy concreto de inversión. Yo creo que en México podemos, digo, el listado y el muro de lamentaciones de la falta de información, falta de realización, pues puede ser muy grande, ¿no? Pero podemos estar muy orgullosos en México de un grupo de organismos empresariales, sectores públicos, académicos, etcétera, de análisis que les puedo asegurar existen en pocos lados de América Latina y en la propia China, ¿no? Entonces, bienvenidos a participar en estos esfuerzos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Y los interesados, pues acá tenemos un pequeño resumen.